Presienten la divinidad y desean identificación con ella. Son los hombres y las mujeres que, habiendo realizado los más altos patrones humanos, son pretendientes a un nivel angélico. Pero, de un modo u otro, todo esto son siempre las facultades creadoras, heredadas de Dios, en juego permanente en los cuadros de la vida. Todo ser está impulsado a crear, en la organización, conservación y extensión del universo. El instructor hizo una larga pausa en la conferencia, y enseguida, añadió, de buen humor, muchas veces, las criaturas instituyen el mal, desvían la corriente natural de las circunstancias benéficas y envenenan las oportunidades, estacionándose larguísimo tiempo en tareas reparadoras o expiatorias, pero, incluso ahí podemos observar la manifestación incesante del poder creador que nos es propio, aun en aquellos que se extravían. En verdad, caen en los despeñaderos del crimen y se lanzan a los valles de la sombra, pero, organizando y reorganizando las propias acciones, adquieren el bendito patrimonio de la experiencia, y, con ella alcanzan la luz, la paz, la sabiduría y el amor con que se aproximan a Dios. Concluimos, de este modo, que si el psicoanálisis de Freud y de sus colaboradores avanzó mucho en el campo de investigación y del conocimiento, resolviendo, en parte, ciertos enigmas del psiquismo humano, le falta, no obstante, la llave de la reencarnación, para solucionar integralmente las cuestiones del alma. Es imposible resolver el asunto en carácter definitivo, sin las nociones de evolución, perfeccionamiento, responsabilidad, reparación y eternidad. No vale solo descubrir complejos y frustraciones, identificar lesiones psíquicas y deficiencias mentales, sin remediarlas. En resumen, no satisface el simple examen de la cáscara, es esencial alcanzar la raíz y determinar modificaciones en las causas. Para esto, es imprescindible confesar la realidad de la reencarnación y de la inmortalidad. Hasta ese momento, por tanto, ayudemos a nuestros amigos del mundo en la conquista de la confianza en sí mismos, en la esperanza divina y en el continuo auto-perfeccionamiento por el trabajo redentor. Se calló el orador, sonriente. Otras preguntas surgieron, interesantes y oportunas, obteniendo respuestas claras y edificantes, con real provecho para todos los oyentes. Finalizada la reunión, me retiré con Calderaro en silencio, que también se recogía, para retener la luz reveladora de los conceptos oídos. No sé lo que pensaría el servicial asistente, sumergido en profunda meditación. Por mi parte, había descubierto un nuevo campo de conocimiento en el terreno de la sexología. De ahí en adelante, surgían en mi conciencia otras nociones de amor, iluminando mi ser. 12. Extraña enfermedad. Acompañando al abnegado hermano de los sufridores, penetré en una confortable residencia, donde Calderaro me condujo, rápidamente a la presencia de un caballero en reposo. Nos hallamos en una habitación, elegantemente decorada. Una magnífica alfombra completaba el ambiente, exhibiendo caprichosos arabescos en armonía con los diseños del techo. Estirado en un diván, el enfermo que visitábamos se encontraba en profunda meditación. Al lado, una entidad de nuestro plano nos aguardaba. Se aproximó y nos saludó, gentilmente, respondiendo con solicitud a las preguntas del asistente. Fabricio va mejorando, pero continúa angustiado. Ha estado inquieto y afligido. El instructor lanzó una expresiva mirada al enfermo y dijo, ¿mantiene aún el autodominio? ¿No se abandonó totalmente a las impresiones destructivas? La interlocutora, contenta, comentó, no ha faltado la divina misericordia. El desequilibrio integral no se ha producido por el momento. Nuestra colaboración ha prevalecido en nombre de Jesús. Calderaro, dirigiéndose a mí, preguntó, ¿llegaste, alguna vez, a examinar algún caso declarado de esquizofrenia? No había adquirido conocimientos especializados de la materia, pero no ignoraba que esa enfermedad mental constituía una de las más inquietantes cuestiones de la psiquiatría y psicología modernas. Estas ramas de la ciencia, que estudian la patología del alma, declaró el compañero, captando mi desconocimiento, es, desde hace mucho tiempo, campo de batalla entre organicistas y psicologistas. Ese conflicto es lamentable y bizantino, ya que ambas corrientes poseen razones sustanciales en sus argumentos. Debemos saber que la psicología ocupa una posición mejor, por analizar el problema en las inmediaciones de las causas profundas, mientras que la fisiología analiza los efectos y procura remediarlos en la superficie. Inmediatamente después, el asistente me recomendó examinar la esfera mental del caballero. Le ausculté su interior, quedando aterrado con las inquietudes que poblaban su ser. El cerebro presentaba anomalías extrañas. Toda la parte inferior mostraba manchas sombrías. Los disturbios de la circulación, del movimiento y de los sentidos eran visibles.
Calderaro me había presentado a Fabricio, etiquetándole como esquizofrénico, pero ¿no estaríamos, allí, ante un caso de neurosis cerebro-cardíaca? El instructor me oyó pacientemente y observó, diagnóstico exacto, en el aspecto en el que nuestro amigo se presenta hoy. La esquizofrenia, teniendo su origen en sutiles perturbaciones del perispíritu, somatiza en el cuerpo físico como un sorprendente conjunto de molestias variables e indeterminadas. De momento, tenemos aquí la neuropatía de Chris Haber con todas las características especiales. Mostrando una grave expresión en el semblante, agregó, mira, más allá de los efectos. Analiza la mente y los dominios de las sensaciones. Lancé más profundamente la sonda de mi observación sobre el interior del enfermo y percibí imágenes torturantes en la pantalla de la memoria. Fabricio, ensimismado, no se daba cuenta de lo que ocurría en el plano externo. Con los brazos inmóviles y los ojos fijos, se mantenía distante de las sugestiones ambientales, pero en su interior, la zona mental parecía un horno ardiente. La imaginación superexcitada estaba bloqueada en el pasado. Parecía la figura de un viejito agonizante. Escuchaba las palabras de la última hora del cuerpo, recomendándole cuidar a 3 jóvenes presentes también allí, en el paisaje de sus recuerdos. El moribundo debía ser el padre, y los jóvenes, hermanos. Conversaban, entre sí, lacrimosos. De repente, cambiaban sus recuerdos. El anciano y los jóvenes parecían rebelarse contra él, acusándole con palabras crueles. El enfermo oía las voces internas, ansioso, amargado. Deseaba deshacerse del pasado, pagaría por el olvido cualquier precio, ansiaba huir de sí mismo, pero en vano, siempre los mismos atroces recuerdos castigando su conciencia. Comprobé los estragos orgánicos, resultantes del uso intensivo de analgésicos. Aquel hombre debería estar luchando consigo mismo, desde hace muchos años. Me hallaba examinando la situación, cuando una señora mayor surgió en el aposento, intentando despertarle a la realidad. Vamos, Fabricio. ¿No comes hoy? El hombre vagó su mirada por la sala, esbozó una respuesta negativa sin palabras y se quedó en la misma posición. La señora insistió, afable, pero no consiguió disuadirle. Y como quisiera, atenta, intentar que tomase un caldo, el enfermo se levantó, de repente, como si hubiera repentinamente enloquecido. Gritó frases inconvenientes e ingratas y rojo de cólera, rechazó el ofrecimiento, sorprendiéndome por la crisis de nervios descompuestos. La esposa regresó al interior de la casa, enjugando las lágrimas, mientras Calderaro me decía, conmovido, está en el umbral de la locura, y todavía no se encuentra en franca alienación mental, gracias a la dedicación de una anciana parienta desencarnada que le asiste, vigilante. Inmediatamente, el asistente le sometió a operaciones magnéticas reconfortantes, para aumentar su vigor. Ante el enfermo, más tranquilo ahora, explicó, con serenidad. Nuestro hermano enfermo tuvo la desgracia de apropiarse indebidamente de una gran herencia, después de haber prometido al padre moribundo velar por los hermanos más jóvenes, en presencia de estos, pero, al sentirse señor de la situación, desamparó a los hermanos y les expulsó del hogar, valiéndose de abogados bien remunerados, de esos que, sin escrúpulos, viven de retorcer los textos legales. Fue sordo a las enérgicas y convincentes reclamaciones y ruegos fraternales efectuados, arrojando a los hermanos a la penuria y dificultades de toda clase. 2 de ellos murieron indigentes en un sanatorio, minados por la tuberculosis que adquirieron en excesivas tareas nocturnas, y el otro desencarnó en míseras condiciones de infortunio, abandonado, antes de los 30 años, presa de una profunda vitaminosis, resultado de la malnutrición. Todo esto hizo nuestro desdichado amigo, escapando a la justicia humana, pero no pudo eliminar de su conciencia los resquicios del mal practicado. Los remanentes del crimen están guardados en su organización mental como carbones en paisaje ennegrecido, después de un devorador incendio, que se convierten en brasas vivas, siempre que son excitados por el soplo de los recuerdos. El mal hijo y perverso hermano, mientras dispuso de buena salud, lograba huir de sí mismo, sin grandes dificultades. El dinero fácil, las diversiones y placeres, ejercían para él la función de pesadas cortinas entre su arrogante persona y la realidad viva. Sin embargo, el tiempo le hizo envejecer y consumió la mayoría de las ilusiones, poco a poco, se encontró a sí mismo. Pero, en el viaje de vuelta al propio yo, se vio a solas con los recuerdos que no había podido olvidar y que le impedían mantener el buen ánimo y el bienestar. Le era imposible concentrarse en su propio ser, sin oír al padre y a los hermanos, acusándole y reprochándole su comportamiento.
La mente atormentada no hallaba refugio consolador. Si rememoraba el pasado, éste le exigía reparación, sí. Buscaba el presente, no conseguía la tranquilidad necesaria para mantenerse en el trabajo sano, y, cuando intentaba ir al plano superior, deseoso de orar al Altísimo, era sorprendido, aún ahí, por dolorosas advertencias, en el sentido de corregir la falta cometida. En ese estado espiritual, se interesó tardíamente por el destino de los hermanos. Las informaciones recogidas no le permitieron pagar su deuda, todos habían muerto, precediéndole en el camino al sepulcro. Desde entonces, comprobando que era imposible una rápida rectificación del tortuoso destino, el infeliz se fijó en las zonas más bajas del ser. Perdió las ambiciones nobles y los ideales sanos e ignoró los recursos de la esperanza. Las ventajas materiales, en vez de reconfortarle, le infundían, ahora, un pavoroso tedio e indecible disgusto. Inmerso en las responsabilidades económicas, creadas por él mismo sin el espíritu de poseer para dar en nombre del bien universal, no pudo esquivarse a las imposiciones de la vida social, en calidad de gran empresario, hasta que cayó en un supremo letargo. Sintiéndose incriminado en el tribunal de su propia conciencia, comenzó a ver perseguidores en todas partes, adquiriendo fobias lamentables. Para él, todos los platos están envenenados. Desconfía de casi todos los familiares y no tolera las antiguas relaciones. El exceso de recursos materiales le convirtió en un incrédulo de la amistad sincera, dándole privilegios que nunca mereció y acentuando su independencia destructiva, además de extinguir totalmente en su corazón la bendita luz del verbo servir. Como vemos, su situación es absolutamente desfavorable. La condición, que se impuso por los deseos poco nobles que siempre alimentó, es de apatía y de esterilidad. A esa altura de la exposición, Calderaro señaló en particular el cerebro enfermo, y explicó: el sistema nervioso, que se une al encéfalo a través de procesos indescriptibles en la técnica de la ciencia humana, no es más que la representación de un importante sector del perispíritu, según acabamos de estudiar. La mente de Fabricio, experimentando insistentes remordimientos y aflictivas preocupaciones, intoxicó esos centros vitales mediante la incesante emisión de energías corruptoras. Consecuentemente, se produjo lo que en psiquiatría podríamos designar como lesión generalizada del sistema nervioso. Tal desastre alcanzó, en primer lugar, a los centros de las conquistas más recientes de la persona, esto es, a las células y los estímulos más jóvenes, que se localizan en los lóbulos frontales en la corteza motora, inutilizando temporalmente a nuestro amigo para la meditación elevada y el trabajo saludable, y obligándole a retroceder en el terreno espiritual, hacia dentro de sí mismo. Con la mente bloqueada ahora, en plena región instintiva de la individualidad, nuestro enfermo todavía no se encuentra del todo desequilibrado, gracias a la continua asistencia de nuestro plano. Al callar por un momento, pregunté a Calderaro: ¿pero hay esperanza de un pronto reequilibrio? En absoluto, respondió el instructor, de manera significativa en su caso, las terapias al uso serían inútiles. El espíritu culpable puede recibir los más variados géneros de colaboración, pero debe ser el médico de sí mismo. La justicia divina ejerce su acción, aunque los hombres no la identifiquen en el mecanismo de sus relaciones ordinarias. Los criminales pueden, por mucho tiempo, escapar a la justicia del mundo, pero, más tarde o más temprano, vagarán ante sus hermanos en la humanidad terrestre, en un bajo nivel espiritual, representado en el cuadro de las enfermedades de prueba. Para los familiares y amigos, Fabricio es un esquizofrénico, incapaz de resistir a la insulina por su corazón frágil y cansado. Sin embargo, para nosotros es un compañero accidentado en la ambición inferior, recibiendo los amargos resultados de sus propósitos de dominar con egoísmo en la vida. Al callarse el instructor por unos instantes, me hice algunas preguntas en mi interior: si el enfermo no ofrecía perspectivas de mejora, ¿cuál era el objetivo de nuestra asistencia? ¿Por qué nos deteníamos frente a un caso insoluble, como aquel, por la imposibilidad de un próximo reencuentro entre el criminal y sus víctimas? Calderaro, captando mis pensamientos, me respondió: estamos aquí, explicó, atento, para proporcionarle una muerte digna. No llegará a enloquecer totalmente. Con nuestra ayuda fraternal, desencarnará antes del eclipse total de la razón. Y al mostrarme asustado, el servicial amigo añadió: Fabricio se casó con una criatura, acreedora del amparo celestial, y esa mujer casi sublime le dio 3 hijos, a los que él se consagró noblemente, preparándoles para la vida. Actualmente son 2 profesores y un médico, dedicados al ideal superior de servir al bien colectivo. Fabricio no tiene derecho a perturbar la familia organizada a la sombra de su amparo material, pero educada sin su personalidad despótica.
por el servicio que prestó a la esposa y a los hijos, recibe ahora ayuda de lo alto, a la hora de su desprendimiento del cuerpo físico, camino de su próximo reajuste espiritual. Las oraciones de la compañera y de los hijos le garantizan una buena muerte próxima, para la cual vamos organizando sus energías y habituando poco a poco a la familia a permanecer en misión activa en el bien sin la presencia material del Padre. El asistente guardó silencio, disponiéndose a hacerle aplicaciones magnéticas en el aparato circulatorio. Estuvo un tiempo administrándole fuerzas alrededor de los vasos más importantes, y enseguida, realizó pases longitudinales, destinados a tranquilizar sus nervios. Ante mi admiración natural, Calderaro explicó, preparamos acceso a la trombosis por la calcificación de ciertas venas. La desencarnación llegará suavemente, dentro de algunos días, como un acto de compasión, indispensable para la felicidad del enfermo y de cuantos siguen de cerca su proceso. El enfermo, más tranquilo, parecía haber tomado un milagroso analgésico. Se tranquilizó, descansando la cabeza en la almohada. Dentro del silencio que se había hecho entre nosotros, pregunté, curioso, considerando su defunción, en breves días, ¿cómo proseguirá el proceso de rescate de nuestro amigo? Ya comenzó, dijo el instructor, sereno. ¿Cómo? Calderaro hizo expresivo gesto y recomendó, espera. En ese mismo instante, el enfermo accionó la campanilla a la cabecera. La esposa vino rápidamente. Le encontró mejor y sonrió, feliz. El anciano, más tranquilo, rogó, Inés, ¿puedo ver a Fabricio? ¿Cómo no? Respondió la compañera delicadamente, voy a buscarle. En pocos minutos, regresaba trayendo un niño de unos 8 años. El pequeño se abalanzó en los brazos esqueléticos, con extremado cariño, y preguntó, ¿estás mejor, abuelo? El enfermo le contempló, enternecido, diciendo, estoy mejor, mi niño, ¿por qué no viniste por la mañana? La abuela no me dejó. Sí, es verdad, no me encontraba bien. La señora se retiró, para acompañar la escena del otro lado de la cortina. Abuelo y nieto se sintieron más libres. Totalmente transfigurado con la presencia del niño, nuestro casi demente amigo suplicó, Fabricio, quiero que reces por mí. El pequeño no se hizo de rogar. Se arrodilló allí mismo y dijo, respetuosamente, la oración dominical. Terminada la oración, el enfermo pidió, con los ojos húmedos, no te olvides, mi niño, de orar por mí cuando yo muera. El niño, de pie, le abrazó y exclamó llorando discretamente, tú no te vas a morir. Mostrándose aliviado, el anciano correspondió al gesto afectivo, miró al nieto y preguntó, con un extraño brillo en su mirada. Fabricio, ¿tú crees que Dios perdona a los pecadores como yo? El pequeño respondió, confundido y bañado en lágrimas, yo creo, abuelo, que Dios nos perdona a todos. Revelando la ansiedad que poblaba su alma, el anciano dijo, aunque sea un hombre que traiciona la confianza paterna y roba a sus hermanos. El nietecito vaciló, incapaz de asimilar toda la extensión de aquella pregunta intencional, pero, en el deseo de agradar al enfermo de cualquier modo, balbuceó con toda la sencillez infantil, yo pienso que Dios perdona siempre, es lo que yo pretendía saber, añadió el anciano, más reconfortado. La conversación entre ambos prosiguió afectuosa y amena. Después de un detenido examen, Calderaro señaló hacia el muchacho y comentó, ese niño es el antiguo padre de Fabricio, que vuelve a la convivencia del hijo culpable por las puertas benditas de la reencarnación. Es el único nieto del enfermo y, más tarde, asumirá la dirección de los patrimonios materiales de la familia, bienes que inicialmente le pertenecían. La ley jamás duerme. Asombrado con la información, medité las preguntas que me afloraban, espontáneas. ¿Cómo se redimiría, a su vez, el viejo Fabricio? ¿Regresaría también, en días futuros, a aquel mismo hogar? ¿Sufriría un desequilibrio completo, después de la muerte del cuerpo denso? ¿Estaría perturbado durante mucho tiempo? Calderaro, dando por finalizados nuestros trabajos de asistencia en la casa, sonrió preparándose para la retirada y dijo, nuestro amigo enfermo, al tener en su mente guardados los residuos de la acción criminal, inmediatamente después de retirarse de su cuerpo físico experimentará por mucho tiempo los resultados de su caída, hasta que el sufrimiento aligere los fluidos densos que intoxican su alma. Cuando esa depuración se realice por completo, entonces regresará con sus familiares. Pregunté, ansioso, ante la frase suspendida. Si el grupo familiar actual ya hubiese elevado su patrón espiritual a un nivel luminoso,
será impulsado a esforzarse intensivamente por alcanzarles. Pero, jamás estará desamparado. Todos tenemos una inmensa familia, en la que nos integramos. Desde el origen, la humanidad. En ese instante, abandonamos la suntuosa mansión. En pocos segundos, volvimos a la naturaleza, gozando la bendición de un cielo muy limpio. Y mientras mi instructor se refugiaba en sí mismo, atento a las responsabilidades del servicio, expandí nuevos pensamientos, relativos a la amplitud y la grandeza de la justicia divina. 13. Psicosis afectiva. Calderaro y yo fuimos, en plena noche, a atender a una infortunada hermana casi suicida. Entramos en una casa modesta, pero confortable, percibiendo la presencia de varias entidades infelices. El asistente parecía tener prisa. No se detuvo en ninguna apreciación. Le acompañé, a mi vez, hasta una habitación, donde encontramos a una mujer joven llorando convulsivamente, dominada por una gran desesperación. Su mente acusaba un extremo desequilibrio, que se extendía a todos los centros vitales del cuerpo físico. «Pobrecita», dijo el instructor, conmovido. «No le faltará la bondad divina. Lo preparó todo para suicidarse esta noche, pero las fuerzas divinas nos ayudarán a intervenir». Colocó la diestra sobre la frente de la hermana llorosa y explicó: «Es Antonina, abnegada compañera de lucha. Huérfana de padre, desde muy temprano, tuvo que trabajar desde los 8 años, para sustentar a la madre y a su hermanita. Pasó la infancia y la primera juventud con enormes sacrificios, ignorando las alegrías de la etapa risueña de niña y adolescente. A los 20 años perdió a la madre, y, no obstante, sus hermosos ideales femeninos, fue obligada a sacrificarse por la hermana en vísperas del matrimonio de esta última. Realizado Antonina procuró alejarse, para tratar de hacer su propia vida, pero muy pronto comprobó que su cuñado tenía unos vicios nefastos. Perdido en los placeres inferiores, se embriagaba diariamente, volviendo al hogar a horas avanzadas, distribuyendo golpes y vomitando insultos. Sensibilizada ante el destino de su hermana, nuestra dedicada amiga permaneció en casa, al servicio de la renuncia. Silenciosa, aliviando sus pesares y ayudando a criar y asistir a los sobrinos. Pasaron los años, tristes y lentos, cuando Antonina conoció a un joven necesitado de ayuda, por tener que realizar grandes esfuerzos para pagar los estudios. Se identificaban por la edad y por la comunión de ideas y de sentimientos. Devota y noble, correspondió a la simpatía que existía entre ambos, siendo como una abnegada hermana del joven. Su compañía, de algún modo, proyectaba una bendita luz en su noche de soledad y sacrificio ininterrumpidos. Repartiendo el tiempo y las posibilidades entre la hermana, 4 sobrinos pequeños y el joven con el que compartía brillantes sueños, se consagraba a su trabajo redentor a diario, feliz y animada, aguardando el futuro. Imaginaba también ser madre un día, en un hogar sencillo y pobre, pero suficiente para contener la felicidad de 2 corazones unidos para siempre delante de Dios. Sin embargo, Gustavo, el joven que se valió de su amorosa colaboración durante 7 años consecutivos, después de acabar su carrera se sintió demasiado importante para unir su destino al de la modesta joven. Independiente y titulado, ahora, empezó a creer que Antonina no era, físicamente, la compañera ideal. Con el título de médico y sintiendo una urgente necesidad de constituir un hogar, con proyección en la vida social, se casó con una joven poseedora de una gran fortuna, menospreciando el corazón leal que le había ayudado en los instantes inciertos. Profundamente humillada, nuestra desdichada hermana le buscó, pero fue recibida con una gélida frialdad. Gustavo, con repulsiva presunción, le dio la noticia con rudeza: necesitaba disponer de más recursos económicos y, por eso, había escogido un mejor partido. Además le dijo que su estatus requería una esposa que no procediese de un medio social inferior, quería a alguien que no fuese trabajadora de un laboratorio, ni que tuviese las manos callosas, ni canas prematuras. La joven lo oyó todo deshecha en lágrimas, sin reacción, volviendo a la casa, ayer, dominada por el deseo de morir, fuese como fuese. Sintió que se desvanecieron sus esperanzas, despedazadas por el golpe inopinado, que su existencia se redujo a ceniza y polvo y que la renuncia había abierto las puertas de la ruina y de la muerte. Consiguió una dosis de sustancia letal, que pretende ingerir hoy. Después de una breve pausa, me indicó: examínala mientras administro los socorros iniciales. Me detuve en una investigación minuciosa, por largos minutos. De los ojos de Antonina caían pesadas lágrimas y de su cerebro partían rayos purpúreos, que invadían el tórax y envolvían particularmente el corazón.
Torturantes pensamientos se confundían en su mente. Registrando sus ruegos silenciosos, emocionaba oír sus gritos de desesperación y las súplicas ardientes. ¿Era un crimen, pensaba, amar a alguien con tanta ternura? ¿Dónde estaba la justicia del cielo, que no premiaba sus sacrificios de mujer dedicada a la paz doméstica? Aspiraba a ser alegre y feliz, como las compañeras de su niñez, anhelaba la tranquilidad de un matrimonio digno, con la expectativa de recibir algunos hijos, concedidos por la bondad infinita de Dios. Era malo soñar con la construcción de un modesto hogar, con la protección de un compañero simple y bondadoso, cuando las propias aves poseían sus nidos. ¿No había trabajado siempre por la felicidad de los demás? ¿Por qué razones desconocidas la había relegado Gustavo al abandono? ¿Los callos de las manos y alguna cana incipiente no demostraban su dedicación al servicio honesto? ¿Habría valido la pena sufrir tantos años, persiguiendo algo que ahora parecía imposible? No. No quería estar en un mundo donde el vicio triunfaba tan fácilmente, pisoteando la virtud. A pesar de la fe que alentaba su corazón, prefería morir y enfrentarse a lo desconocido. Se sentía desajustada, sin rumbo, casi loca. ¿No era más razonable, se preguntaba a sí misma, buscar las tinieblas del sepulcro que ser internada en un psiquiátrico? Tumbada en la cama, la infeliz escondía el rostro en las manos, sollozando. Nos inspiraba una gran piedad. Calderaro interrumpió el servicio de asistencia, me miró con significativa expresión y comentó: tengo instrucciones para imponerle un sueño más profundo, inmediatamente después de la medianoche. Y, comprobando que esa hora estaba próxima, el asistente comenzó a administrarle aplicaciones fluídicas a lo largo del sistema nervioso simpático. La amplia red de neuronas experimentó la influencia anestésica. Antonina intentó levantarse y gritar, pero no lo consiguió. La intervención era demasiado vigorosa para que la enferma pudiese reaccionar. El instructor prosiguió atento, envolviéndola en fluidos calmantes. En poco tiempo, cediendo a la irresistible dominación, la joven se recostó vencida en la almohada en un estado que podríamos llamar de hipnosis profunda. Calderaro la mantuvo en completo reposo por más de media hora. Transcurrido ese tiempo, dos entidades, cubiertas de intensa luz, entraron en el recinto. Abrazaron a mi instructor, que me las presentó, cordialmente. Estaban, ahora, junto a nosotros, Mariana, que había sido la madre de Antonina, y Marció, iluminado espíritu unido a ella, desde siglos remotos. Agradecieron la actuación del instructor, que pasó a la enferma bajo la dirección materna. La señora desencarnada se inclinó sobre su hija y la llamó, dulcemente, como lo hacía en la tierra. Parcialmente desligada del cuerpo físico, Antonina se levantó, en su periespíritu, encantada: feliz, mamá. Mamá. Gritó, desahogándose, al refugiarse entre los brazos maternales. Mariana la recogió, cariñosa, la estrechó en su pecho, pronunciando palabras enternecedoras. Madrecita, ayúdame, no quiero vivir más en la tierra, no me dejes volver al cuerpo denso. El destino me rechaza. Soy infeliz. Todos son adversidades. Llévame de aquí, para siempre. La madre la contemplaba, triste, cuando Marció se aproximó, haciéndose ver por la enferma. La joven abrió desmesuradamente los ojos y se arrodilló instintivamente, amparada por la madre. Parecía esforzarse por traer al recuerdo a alguien que había quedado en el pasado lejano. Observábamos la extrema dificultad que tenía para recordar con precisión. Contemplaba al emisario, bañada en un llanto diferente. Las lágrimas no eran las de momentos antes, ahora estaban llenas de un sublime consuelo, de júbilo místico, que nacía, inexplicablemente, de las profundidades de su corazón. Se acercó Marció más íntimamente, posándole la diestra luminosa sobre su frente y le dijo con ternura: Antonina, ¿por qué te desanimas, cuando la lucha redentora apenas comienza? ¿Olvidaste, acaso, que no somos huérfanos? Por encima de todos los obstáculos está la infinita bondad. ¿Rechazas la puerta estrecha, que nos proporcionará el venturoso acceso al reencuentro? Quizás porque la joven estuviese realizando un excesivo trabajo para reavivar escenas perdidas en el tiempo, el mensajero le comentó, fraternalmente: no fuerces la situación. Cálmate. ¿No es suficiente el presente, lleno de bendito servicio y renovadora luz? Un día, reconquistarás el patrimonio de la memoria total, por ahora, conténtate con el recuerdo limitado. Aprovecha el tiempo para recomponer el destino, sírvete de las horas para reconducir tus
Aspiraciones a planos superiores. ¿Qué motivos te sugieren ese crimen, el provocarte la muerte? ¿Qué razones marcan tus pasos en dirección del precipicio tenebroso? Tu madre y yo sentimos, de lejos, el peligro y estamos aquí para ayudarte. Hizo una larga pausa, mirándola amorosamente, y continuó: oh, mi bendita amiga, ¿cómo abriste así el corazón a los monstruos de la desesperación? Dime, no te calles. No soy tu juez, soy tu amigo de la eternidad, ¿no tendré el consuelo de poderte oír? La enferma deseaba hablar, mientras los suaves rayos de luz, emitidos por Marció, la rodeaban toda, sofocando su garganta, en el éxtasis de aquellos instantes inolvidables. Pero, él, deseando evidentemente proporcionarle la oportunidad de un desahogo más amplio, la levantó con cuidado, e insistió: habla. Animada, Antonina balbuceó, tímida: estoy exhausta, pero jamás fuiste olvidada. Recibiste 1000 recursos distintos de la providencia, indispensables para el valioso servicio de redención. El cuerpo físico, las bendiciones del sol, las oportunidades del trabajo, las maravillas de la naturaleza, los lazos afectivos y los propios dolores de la experiencia humana, ¿no son inestimables dones del divino abastecimiento? Querida, ¿quieres ignorar la felicidad del sacrificio y renegar de la posibilidad de amar? Entonces vi a la joven contemplarle con más confianza. Sintiéndose fuerte, ante la demostración de cariño, se abrió con fraternal franqueza: he soñado con tener un hogar, deseo vivir con un hombre que, a su vez, me ayude a llevar la existencia, deseo recibir de Dios algunos hijitos que pueda acariciar. ¿Es pecado, celeste mensajero, anhelar esas cosas? ¿Es culpable la mujer que busca santificar los principios naturales de la vida? Después de esforzarme durante años por la felicidad de los que me son queridos, noto que el destino destroza mis esperanzas. Es bueno vivir entre personas alegres y felices, cuando nuestro corazón ¿queda muerto? Marció la oyó fraternalmente, acariciando sus manos, y, demostrando sus altas adquisiciones de verdadero amor, añadió, más comprensivo y tierno: abnegada amiga, no permitas que la sombra de algunas horas te empañe la luz de los siglos venideros. Es posible, Antonina, que te sientas tan lamentablemente sola, cuando el Supremo Señor te concedió el sublime hogar en el mundo entero. La humanidad es nuestra familia, los hijos del dolor nos pertenecen. Reconozco que transitorias humillaciones del sentimiento hieren tu alma, que desearías unirte al cariñoso brazo de un compañero digno y fiel. No obstante, querida, la voluntad superior determina que recibas, de momento, las ventajas que pueden ser encontradas en la soledad. Si hay periodos de florecimiento en los valles humanos, dentro de los cuales nos estasiamos en plena primavera de la naturaleza, se verifican existencias, aparentemente aisladas y desdichadas, en las culminaciones de la meditación y de la renuncia, bajo cuya luz nos preparamos para nuevas jornadas santificadoras. No creas que el fatal pasaje del sepulcro nos abre las puertas a la libertad, nos sigue la ley, a todas partes, y el Supremo Señor, si bien ejerce la infinita compasión, no desprecia la justicia inquebrantable. La eterna sabiduría nos da siempre el lugar donde podamos ser más útiles y más felices. Dices que te encuentras desheredada e infeliz, pero todavía no has valorado las posibilidades sublimes que te rodean. Te crees incapacitada de abrazar a los pequeñitos de Dios, pero, ¿por qué limitarse a los propios hijos? ¿No has visto nunca a las criaturas abandonadas, a los hijitos de la miseria y de la privación? Si no puedes ser madre de flores de tu propia carne, ¿por qué motivo no te haces tutora espiritual de los pequeños necesitados y sufridores? ¿Crees, Antonina, que podemos ser absolutamente felices, escuchando gemidos a nuestro lado? ¿Puede existir la alegría en un corazón que late al lado de un coro de lágrimas? El mundo no es propiedad nuestra. Nosotros, los hijos del Altísimo, vinimos a cooperar en las obras que nos rodean. Es verdadera desgracia creerse alguien favorito de los cielos, como si el Padre compasivo y sabio no fuese más que un frágil y parcial dictador. ¿Sacude tu conciencia adormecida? Acuérdate que el Todopoderoso no se limita a nuestras particularidades de criaturas falibles, y no te olvides que nos incumben, ante su universalidad, inalienables deberes de trabajo, ejercitando los preciosos recursos que nos concedió, para alcanzar, un día, la perfección de la sabiduría y del amor. Sufres, porque te orientaste hacia el personalismo y porque un hombre, cuyo patrón vibratorio psíquico se armonizó con el tuyo en muchos aspectos, cambiando su rumbo de vida, te relegó al olvido. Lloras, porque esperabas encontrar en su compañía algo de la divina presencia, que aportaría serenidad a tus esperanzas de mujer delicada y sensible.
Las inquietudes del sexo se agrandaron en tu intimidad, y padeces un largo asedio de tribulaciones. Pero, ¿crees que la fuente exclusiva del amor está en el sexo? ¿También eres víctima de ese fatal engaño? El amor es sol divino que irradia a través de todas las posibilidades del alma. A veces, nos privan de las sensaciones que deseamos, inhibiéndonos de usar la energía creadora del cuerpo físico, para buscar patrimonios más altos del ser, pero ni por eso, tales obstáculos nos deben impedir exteriorizar ese sublime sentimiento. Ignorarlo redundaría en extinguir el universo. Lo que tortura la mente humana en esas ocasiones es la cárcel organizada por nosotros mismos, amurallados en el egoísmo feroz. No sabemos perder por algunos días, para ganar en la eternidad, ni ceder valores transitorios, para conquistar los dones definitivos de la vida. Ante la joven que le contemplaba absorta, a través de un espeso velo de lágrimas, el mensajero prosiguió: efectivamente, si no puedes compartir la experiencia del hombre escogido, en vista de las circunstancias que te impulsan a la renuncia, ¿por qué no consagrarle el puro amor fraternal, que eleva siempre? ¿No podemos transformar en hermanos a los seres que admiramos? No debes olvidar que el novio perjuro, atractivo actualmente en su cuerpo físico, vestirá también, más tarde, el desgastado traje del cansancio y la vejez, eso si antes no sufre la enfermedad y la muerte. Conocerá el desencanto de la carne y ansiará en silencio la búsqueda del espíritu. Si le amas, de verdad, ¿por qué torturarle con el suicidio, en vez de ganar fuerzas para esperarle, al final de la existencia mortal? Si no puedes ser el cántaro de agua pura para el viajero querido, ¿por qué no ser el oasis que le aguardará en el desierto de las desilusiones inevitables? Además de esto, ¿cómo llegaste a sentir tan tremendo desamparo, si aquí te aguardamos, ávidos de tu amistad y cariño? Antonina sonrió, en éxtasis, a pesar del llanto que le brotaba en abundancia. Observando el saludable efecto de sus palabras de ánimo, Marció le acarició los cabellos, susurrando: ¿por qué razón esperar los hijos de la carne para sentir y demostrar el verdadero amor? Jesús no les tuvo, y, no obstante, todos nos sentimos tutelados de su infinita abnegación. ¿Prometes, Antonina, cambiar tus pensamientos de ahora en adelante? La mujer digna y generosa, excelsa y cristiana, olvida el mal y ama siempre. Conmovidos, vimos a la interlocutora arrodillarse de nuevo, y exclamar solemnemente: me comprometo a cambiar mi actitud, en nombre de Dios. En ese instante, el emisario puso las manos sobre la frente de la enferma, rodeándola de focos de luz que no tocaron solo la materia del perispíritu, sino que se extendieron más allá, hasta en el cuerpo físico, fijándose especialmente en las zonas del encéfalo, tórax y los órganos femeninos. Inmediatamente después, Antonina, abrazada por la madre y por el compañero de la espiritualidad superior, se dispuso para un agradable viaje de reposo con ellos, haciéndose Calderaro responsable de ayudarle a retornar de nuevo al cuerpo físico en las primeras horas de la mañana. Estimulado con las observaciones de la noche, regresamos al cuarto de la joven casi suicida. Entre las 6 y 7 horas, la progenitora desencarnada trajo a la hija, en cuyo rostro brillaba una ignorada e incomprensible felicidad. El instructor le ayudó a entrar de nuevo al cuerpo físico, rodeando su cerebro de emanaciones fluídicas anestesiantes, para evitar el júbilo de recordar, en toda su extensión, la experiencia de la noche. Si hiciese esto, dijo Calderaro, probablemente enloquecería de felicidad. De esta manera, la alegría vivida tan intensamente por ella se archivaría en su organismo bajo la forma de nuevas fuerzas, estímulos desconocidos, valor y satisfacción de una procedencia ignorada. En efecto, en algunos minutos Antonina despertó, como si fuera otra criatura, se sentía inexplicablemente reanimada, casi feliz. Uno de los sobrinos pequeños entró en la habitación, llamándola. La generosa tía le contempló, extasiada. Alguna energía prodigiosa, que no le era dado conocer, le había devuelto el interés por la vida. Se sintió contenta con los rayos de sol que atravesaban la vidriera y bendecía el cuarto humilde donde luchaba por atender a los designios de Dios, y sonreía por haber pensado ayer en huir, sin razón, al aprendizaje del mundo. ¿No le había agraciado la providencia con gran número de bendiciones? Contempló a la encantadora criatura pobremente vestida, que le pedía acompañarle al pequeño jardín, donde brotaban flores nuevas. ¿Qué importa el insignificante bache sentimental ante los trabajos sublimes que podría realizar, en su posición de mujer sana y joven? ¿Los hijos de la hermana no le pertenecían igualmente? ¿No era más noble vivir para ser útil, esperando siempre la inagotable misericordia? Tía Antonina. Tía Antonina, vamos. Vamos a ver el rosal nuevo.
gritaba el travieso niño de 5 años, en alegre invitación a la vida. Observando sus fuerzas recuperadas, la vimos, sinceramente, jubilosa, levantarse y responder sonriendo: espera. Ya voy, hijo. 14. Medida salvadora. Habíamos terminado la colaboración activa, en un elevado ambiente consagrado a la oración, cuando un compañero se acercó a nosotros, reclamando la ayuda del asistente en un caso particular. Calderaro seguramente conocía los pormenores de la situación, porque entre ambos pronto se estableció un curioso diálogo. Desgraciadamente, decía el informante, nuestro amigo Antidio no sobrelleva la situación. Permanece en un abatimiento casi total. Se vinculó de nuevo a peligrosos elementos de la sombra, y volvió a los desaciertos nocturnos, con grave perjuicio para nuestro trabajo de socorro. ¿No le valieron las mejoras de la quincena pasada?, preguntó fraternalmente el instructor. Las aprovechó, para volver a la irreflexión, más rápidamente, aclaró el interlocutor con tono afligido. Pero, tengamos en cuenta, que se hallaba casi del todo inmerso en la locura. Sí, consiguió otra vez un estado orgánico envidiable, gracias a tu última intervención, pero, después que se vio fortalecido, volvió al alcohol descontroladamente. La sed ardiente, provocada por su propia indiferencia y por la instigación de los obsesores que, voraces, se aferran a él, cambió su sistema nervioso. El perispíritu, semi-liberado del cuerpo denso por los perniciosos procesos de la embriaguez, llena su mente de atroces pesadillas, agravadas por la actuación de las entidades perversas que le siguen paso a paso. ¿Estará en casa a esta hora?, preguntó Calderaro con interés. No, dijo el otro, abatido: le dejé, hace poco, en un lugar poco digno, donde la situación de nuestro enfermo volvió a tomar características lamentables. El instructor estudió el caso en silencio, durante algunos instantes, y comentó: veamos cómo actuar. Si la otra vez la ayuda consistió en restituir el equilibrio orgánico, ahora debemos actuar al contrario. Conviene administrarle una temporal y más acentuada falta de armonía al cuerpo. En este, como en otros procesos difíciles, la enfermedad siempre rectifica. Y, mirando al benefactor desencarnado del enfermo distante, dijo: ¿de acuerdo? Perfectamente, contestó él, sin vacilar. Tú eres especialista en asistencia, y yo respeto tus decisiones. Lo que nos interesa es la salud efectiva del infeliz hermano, que se entregó sin defensa al vicio. Nos dirigimos hacia el lugar donde debíamos ayudar al amigo extraviado. Entramos al recinto, con amplias ventanas y abundantemente iluminado. El ambiente sofocaba. Las emanaciones desagradables se hacían cada vez más espesas, según avanzábamos. En el salón principal del local, poblado de extravagantes adornos, algunas decenas de parejas bailaban, teniendo las mentes absortas en las bajas vibraciones que la atmósfera emitía con fuerza. Una indefinible impresión dominó mi ser. No provenía de la extrañeza que la indiferencia de los hombres y la liviandad que las mujeres provocaban, lo que me asombraba era la escena que ellos no veían. La multitud de entidades perturbadas y viciosas que se movían allí era enorme. Las parejas no bailaban solas, sino que, inconscientemente, correspondían, en el ritmo impetuoso de la música inferior, a los gestos ridículos de los compañeros irresponsables que les eran invisibles. Surgían por doquier actitudes simiescas, mientras gritos histéricos herían el aire. Calderaro no se detuvo. Estaba acostumbrado a la escena, pero, estupefacto, le detuve, preguntando: amigo mío, ¿qué estamos viendo? ¿Criaturas alegres rodeadas de seres tan inconscientes y perversos? ¿Es un crimen bailar? Buscar alegría es una falta grave. El orientador escuchó pacientemente las ingenuas cuestiones que escapaban de mis labios, dictadas por mi asombro repentino, y aclaró: ¿qué preguntas, André? El acto de bailar puede ser tan santificante como el de orar, pues la alegría legítima es sublime herencia de Dios. Pero, aquí, la escena es distinta. El baile y la alegría en esta casa significan un retorno declarado a los estados primitivos del ser, con ineludibles agravantes de perversión de los sentidos. Observamos, en este recinto, a hombres y mujeres dotados de alto raciocinio, pero asumiendo actitudes de las que tal vez muchos simios se avergonzasen. No obstante, alejemos cualquier recriminación por nuestra parte, compadezcámosles simplemente. Son tránsfugas sociales y, en su mayoría, rebeldes a la disciplina instituida por los designios superiores para sus caminos terrestres. Muchos de ellos son profundamente infelices, necesitando de nuestra ayuda y compasión.
Procuran ahogar en el vino o en los placeres ciertas nociones de responsabilidad que no logran olvidar. Débiles ante la lucha, pero dignos de piedad por los remordimientos y atribulaciones que les devoran, merecen ser amparados fraternalmente. Y, echando una ojeada por la multitud de espíritus perturbadores que se daban allí al vampirismo y al sarcasmo, respondió humildemente: en cuanto a estos infortunados, ¿qué hacer sino recomendarles al divino poder? Intentan igualmente la fuga imposible de sí mismos. Alucinados, apenas aplazan el terrible minuto del autorreconocimiento, que llega siempre, cuando menos lo esperan, a través de los 1000 procesos del dolor, agotados los recursos del amor divino, que el Supremo Padre nos ofrece a todos. Su mente está apegada a los instintos primitivos, frágiles y vacilantes, y recelan la responsabilidad del trabajo de la regeneración. Viéndome boquiabierto y deseando nuevas explicaciones, el asistente me propuso: vamos, dejémosles divertirse. El baile, en este lugar, no deja de serles, en última instancia, un beneficio. Llegaron, los aquí presentes, encarnados y desencarnados, a un nivel tan despreciable que, sin duda, si no fuese por el baile, estarían involucrados, allá afuera, en hechos extremadamente condenables. Tal es la predisposición en la que se encuentran para el crimen. Que el Padre se compadezca de todos nosotros. Entramos más en el interior del local. En una sala con calor sofocante, un hombre de unos 40 y tantos años yacía temblando. No conseguía mantenerse de pie. Calderaro le examinó detenidamente y preguntó al nuevo amigo que nos acompañaba: ¿volvió al alcohol hace muchos días? Hoy hace una semana. Se ve que se agotó rápidamente. Mientras iniciaba la aplicación de fluidos magnéticos, el instructor me aconsejó observar las características del cuadro dantesco que se desarrollaba ante nuestros ojos. Antidio, enfermo y desventurado, a pesar de las precarias condiciones en las que estaba, reclamaba una copa, siempre una copa más, que un camarero traía, obediente. Le temblaban los miembros, el sudor escurría de su frente, de vez en cuando, emitía gritos de terror salvaje. Alrededor, 4 entidades embrutecidas le sometían a sus deseos. Dominaban su cuerpo físico, alternativamente, una a una, relevándose para experimentar la absorción de las emanaciones alcohólicas, sintiendo un singular placer. Se posesionaban particularmente del conducto gástrico, inhalando la bebida al volatilizarse del cardias al píloro. La escena infundía angustia y asombro. ¿Estaríamos ante un hombre embriagado o una taza viva, cuyo contenido sorbían satánicos genios del vicio? El infortunado Antidio tenía el estómago atestado de líquido y la cabeza turbada de vapores. Semidesprendido del cuerpo físico por la actuación anestesiante del alcohol, empezó a identificarse más íntimamente con las entidades que le perseguían. Los 4 infelices desencarnados, por su parte, tenían la mente invadida por visiones aterradoras del sepulcro que habían atravesado como alcohólicos crónicos. Sedientos y afligidos, traían consigo imágenes espectrales de víboras y murciélagos de los lugares sombríos donde se habían estacionado. Entrando en sintonía magnética con el psiquismo desequilibrado de los vampiros, el ebrio comenzó a rogar, estruendosamente: «Sálvenme. Sálvenme, por amor de Dios». E indicando las paredes próximas, gritaba bajo la impresión de indefinible pavor: «¡Oh! Los murciélagos, los murciélagos. Ahuyéntenlos, deténganlos. Piedad. ¿Quién me librará? Socorro. Socorro». 2 hombres, también afectados por el licor, se aproximaron, espantados. Pero, uno de ellos, tranquilizó al otro diciendo: «No es nada nuevo. Es Antidio, los accesos volvieron. Dejémosle en paz». Mientras eso ocurría, el desdichado ebrio continuaba gritando: «Ahí. Ahí, una cobra, me aprieta, me sofoca, ¿qué será de mí? Socorro». Las entidades perturbadoras se jactaban en las actitudes sarcásticas, se carcajeaban de manera siniestra. El infeliz las oía, como un eco en el fondo de su ser, y gritaba, intentando atacar, tambaleante, a los invisibles verdugos: «¿Quién se ríe de mí? ¿Quién?». Cerrando los puños, decía: «Malditos. Malditos seáis». La escena proseguía, dolorosa, cuando Calderaro se acercó a mí, aclarando: «Es lamentable el cabeza de familia que, incapaz de reaccionar contra las atracciones del vicio, se entregó, inerme, a la influencia de malhechores desencarnados, afines con su posición desequilibrada.
En atención a las intercesiones de su esposa y de los hijos amorosos, le prestamos asistencia con todos los recursos al alcance de nuestras posibilidades, pero el hermano imprevisor no corresponde a nuestro esfuerzo. Sale de todas las tentativas, más y más dispuesto a la perversión de los sentidos, busca, por encima de todo, la fuga de sí mismo, detesta la responsabilidad y no se anima a conocer el valor del trabajo. Atenuando su ansia irrefrenable de tomar alcohol, esperamos se reeduque. Pero, para esto, usaremos ahora un recurso drástico, ya que el desventurado se muestra hostil a todos nuestros procesos de auxilio. Fijando en mí una expresiva mirada, concluyó, Antidio, por algún tiempo, a partir de hoy, será amparado por la enfermedad. Conocerá la prisión de estar en cama, durante algunos meses, para que no se le pudra el cuerpo en un psiquiátrico, lo que se podría producir dentro de algunos días, lanzando a la noble mujer y a 2 niños en una terrible incertidumbre futura. Dicho esto, Calderaro inició un complicado servicio de pases, a lo largo de la espina dorsal. El enfermo se tranquilizó, poco a poco, en el sillón en que estaba. El asistente pasó a aplicarle efluvios luminosos sobre el corazón, durante varios minutos. Noté que esas emisiones se concentraron gradualmente en el órgano central, que en cierto instante acusó una súbita parada. Antidio parecía presto a desencarnar, cuando el orientador le devolvió las energías, rápidamente. Comprimido por el fenómeno circulatorio, que le produjo un tremendo choque, el desdichado amigo se puso a pedir auxilio a gritos. Había tamaña inflexión de dolor, en la voz lastimosa, que gran número de personas se aproximaron, apenadas. Un piadoso caballero le tomó el pulso, comprobó el desorden del corazón, rápidamente, pidió una ambulancia. En pocos momentos Antidio era transportado en camilla al hospital para recibir socorro urgente, seguido, de cerca, por el solícito benefactor espiritual. Retirándose en mi compañía, Calderaro añadió, con tristeza, el infortunado amigo será portador de una neurosis cardíaca por 2 a 3 meses, aproximadamente. En vano tomará valeriana y otras sustancias medicamentosas, anestésicos y procurará desintoxicarse. Por algunas semanas notará un intraducible malestar, para que pueda restablecer la armonía del cosmos psíquico. Experimentará una indecible angustia, se someterá a medicaciones y regímenes, que disminuirán la tendencia de olvidar las obligaciones sagradas y despertarán lentamente los sentimientos para la nobleza del acto de vivir. Notando mi extrañeza, el asistente concluyó, ¿qué te resulta raro, amigo mío? Las mismas fuerzas divinas que conceden al hombre la brisa acariciante, pueden infligir la tempestad devastadora. Pero, una y otra, son elementos indispensables para la gloria de la vida. 15. Ruego cristiano. Estaban próximas a terminar mis posibilidades de estudio, en compañía de Calderaro, cuando, en la víspera de la prometida visita a las cavernas del sufrimiento, el estimado asistente me invitó a oír la palabra del instructor Eusebio que, aquella noche se dirigiría a algunas centenas de compañeros de las iglesias católicas romanas y protestantes, aún en tránsito en los servicios de la esfera carnal. Son hermanos menos dogmáticos y más liberales que, en los momentos de sueño, se vuelven susceptibles a nuestra influencia. Por las virtudes de las que son portadores, son dignos de las directrices de los planos más altos. No oculté mi extrañeza ante la información, pero Calderaro añadió, la protección divina no conoce privilegios. La gracia celestial es como el fruto que siempre surge en el árbol del esfuerzo terrestre, allí donde haya colaboración digna del hombre, se encuentra el amparo de Dios. No es la confesión religiosa la que nos interesa en el sentido fundamental, sino la revelación de fe viva, la actitud positiva del alma en la jornada de elevación. Las escuelas de la creencia varían, situándose cada una en un círculo diferente. Cuanto más rudimentario es el concepto de entendimiento religioso, mayor es la combatividad inferior, que traza infelices fronteras de opinión e incita hostilidades deplorables, como si Dios fuese un dictador en dificultades para mantenerse en el poder. El espiritismo cristiano es un prodigioso núcleo de comprensión sublime, por lo que es razonable considerar que es la escuela cristiana más elevada y rica. Poseyendo tamañas bendiciones de conocimiento y de amor, les cabe extenderlas a todos los demás, aun cuando se muestren rebeldes e ingratos como consecuencia de la ignorancia de la que aún no consiguieron apartarse. La compasión de Jesús podría ser medida por el estado de evolución de aquellos que le seguían de cerca. Delante de la mente encarcelada en el vanidoso intelectualismo de muchas personalidades importantes de su época, le vemos inflamado de energía divina. Por el contrario, en Jerusalén, en el último día, al frente del populacho exaltado e ignorante aunque arraigado a los principios de la creencia, le encontramos silencioso y humilde, solicitando perdón para cuantos le herían.
Imprimiendo una inflexión más cariñosa a la palabra, añadió, bondadoso, no nos olvidemos que, por encima de todo, nos empeñamos en una obra educativa. Salvar a alguien, o socorrerle, no significa sustraerle a la oportunidad de lucha, de elevación o edificación. Constituye un amparo fraternal, para que despierte y se levante, entrando en posesión del equilibrio que caracteriza a aquel que le ayudó. El Supremo Señor no se complace con poseer hijos miserables e infelices en la creación, esparce bendiciones y dones, riquezas y facilidades eternas a manos llenas, esperando solo que cada uno de nosotros se disponga a regir con sabiduría el propio patrimonio. Como vemos, todos los sectores del servicio espiritual reclaman la divina asistencia. Antes de poder escuchar más detalles referentes al asunto, alcanzamos el lugar tranquilo, donde el noble emisario se hacía oír. Observé que la reunión, ahora, no destacaba por un gran número de colegas encarnados, que se contaban allí por unas pocas centenas, asistidos por una considerable cantidad de cooperadores de nuestro plano. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.